Como lo acabo de mencionar, yo soy una persona que vive con VIH, ¿no? Soy un chico gay que vive con VIH. La noticia fue muy, muy fuerte, obviamente, muy emocionalmente para mí. Para mí era crucial en cómo se construye la sociedad esos 4 temas. O sea, vida, muerte, salud y enfermedades. Porque ya hoy todo es patológico, ¿no? Si todo tiene exceso, es patológico. Hay ya mucha evidencia científica de que no se transmite. O sea, creo que el sexo y el VIH están muy relacionados y siempre van a estar relacionados, y qué bueno. O sea, no se está abordando el tema. El tema es que hay un estigma hacia el sexo. También hacia el VIH, pero hay un tema hacia el sexo y las prácticas sexuales de ciertas poblaciones, desde cierta perspectiva feminista, que a mí me parece que hay que ser muy cuidadosos cómo se aborda eso. Y es muy fácil caer entonces en el discurso de él la transmitió, él se lo contagió, ¿no? Ya usando incluso la palabra contagio. Y sí, muy posiblemente pasó así. Hay que atender a las chavas, pero ¿qué está pasando con estos chicos? Y se nos están muriendo un montón de chicos allá que no los estamos atendiendo porque hay un montón de leyes que criminalizan el sexo gay. Entonces no salen del closet y se están muriendo. No, el meollo del asunto del estigma tiene que ver con esta postura entre el verdugo y el criminal, ¿no? La experiencia de vivir con VIH en temas de burocracia, de estigma en el sistema de salud. Aparte de todo eso, o sea, de la falta de medicamentos y de la burocracia, también está la atención de las personas, o sea, que se pueden en muchas ocasiones negarte a no darte un servicio. Y entonces el virus terminó siendo el chivo expiatorio para poder decir, ven, o sea, si ellos, ya decíamos que ellos eran unos malos, ven, a ellos les está dando, ¿no? Y aparte es castigo. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas de Contraescucha. Es un placer para nosotros estar en un capítulo más con ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados que tenemos en este podcast. Hablaremos de un tema bastante fuerte para mucha gente, y aquí quiero de alguna forma retomar parafrasear a Susan Sontag. Vamos a hablar del VIH y del SIDA y sus metáforas, pero en realidad de sus metáforas vamos a hablar de sus realidades, ¿no? ¿Y por qué no de sus metáforas? Porque esas son las que vamos a tratar de alguna forma de tirar el día de hoy, todos estos mitos y todas estas significaciones que se le han atribuido a las personas con VIH. Pues bueno, hoy vamos a tratar de derribarlas, y para ello pues tenemos un especialista en el tema, sociólogo, camarada sociólogo, colega y activista por los derechos de la comunidad seropositiva, Axel Bautista. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este otro capítulo. Muchas gracias por invitarme a Contraescucha. ¿Cómo te sientes de estar acá? Muy bien, porque pues muy pocas veces creo que estoy en como espacios como más sociológicos, ¿no? O de la facultad. Ambos son de la facultad, ¿no? Sí, ambos somos de la facultad. De Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y es otro, o sea, me encanta porque creo que hace tiempo que no tengo como ese acercamiento al tema del VIH desde esa perspectiva. Desde que me titulé, en realidad. Entonces, es algo que a mí siempre me ha gustado explorar y creo que ha marcado siempre como veo el VIH, el SIDA, el ser gay y muchas cosas. Entonces, gracias por invitarme. Ok, me agrada un montón el poder decirle a la gente que Axel escribió un trabajo de licenciatura bastante chingón para mí, que para mí fue un parteaguas para poder titularme también. Muchas gracias por eso, tengo que decirlo públicamente. Y que tiene que ver con cómo pasamos una vivencia personal a un objeto de estudio, ¿no? Sociológico. Entonces, ¿te parece que hagamos esta charla como un híbrido entre experiencia personal y trabajo sociológico y vayamos desenmarañando como toda esa madeja de estambre de la complejidad que puede llegar a ser el VIH y sus mitos y sus realidades? Sí. Entonces, si te gustaría platicarnos un poco acerca de tu experiencia personal respecto de él. Sí, o sea, creo que gracias. Como lo acabo de mencionar, yo soy una persona que vive con VIH, ¿no? Soy un chico gay que vive con VIH, un hombre gay que vive con VIH, ya tengo 31 años, entonces llevo 10 años viviendo con VIH, entonces fue a los 21 años que me diagnosticaron. Y pues yo estaba en la facultad, estaba como en esos semestres donde tienes que encontrar tema de titulación y todas esas cosas. Y fue muy curioso porque
la noticia fue muy, muy fuerte, obviamente, muy emocionalmente para mí. Siempre, o sea, hay gente que no le pega tanto, pero creo que la norma regularmente es que te pega emocionalmente, te hace sentir que te vas a morir y todos estos pensamientos que si quieren podemos ir hablando después. Pero como paradójicamente, a mí, como semanas después, me abrió como una posibilidad en la sociología de titularme. O sea, yo me acuerdo que antes del diagnóstico del VIH, creo que ya había tenido una materia sobre talleres de titulación y estas cosas que tenemos en la carrera. Uh-huh. Y yo ni idea, güey, así no tenía ni idea de qué quería hacer. O sea, decía, sí, o sea, todo el mundo quiere hacer en la facultad algo que tenga que ver con el neoliberalismo, el capitalismo o el patriarcado, no, o sea, esos 3 temas, ¿no? Y yo decía, pues sí, también creo eso, güey, o migración y no sé qué. Y yo, o sea, te juro que yo quería, pero yo sentía que tenía que, no me sentía tan identificado con algunos de esos temas, ¿no? No es requisito para titularse, pero para mí sí lo era. O sea, para mí ese trabajo era, no sé, yo lo sentía como, güey, estoy en la UNAM, quiero hacer un buen trabajo. Sí, la presión de la misma institución, sí, ¿no? Que la verdad mi consejo ahora, quien se quiera titular, no lo tomen tan así. No se lo tomen tan en serio. En serio, la verdad, es un trabajo de titulación, pero bueno, si sí lo hacen, tengan en cuenta que puede ser muy bonito, pero al mismo tiempo muy fuerte, porque va a tocar temas muy que les tocan. Entonces, cuando me dan el diagnóstico, fue como, wow, o sea, tengo que ir por ahí. O sea, yo no había leído temas de sociología ni antropología de la salud, ni del VIH, ni de la enfermedad, ni del VIH, ni tampoco. Yo decía, no me han enseñado nada de eso en la facultad, o sea, no tiene una clase donde abordemos el tema de la salud ni de la enfermedad, y tampoco había, según yo, optativas en ese entonces, estoy hablando como 2013, 2014, sobre ese tema, ¿no? Las más cercanas quizás eran algunas que tenían que ver con antropología, otredad y estas cosas, pero nada más. Y para mí fue como, güey, ya, o sea, ya, qué raro que el diagnóstico te está dando también hacia dónde tienes que ir en tu carrera académicamente. Y hacia ahí me fui. Entonces, siempre que hablo de esto, siempre menciono cuando me preguntan como, ¿cómo iniciaste en el activismo del VIH? Yo creo que fue con la tesis. O sea, creo que fue un proceso, en su momento fue catártico, pero más que catártico para mí fue como iluminador. Más que catártico, porque catártico es como, ay, quiero llorar. O sea, como que la verdad la etapa del catarsis del diagnóstico tuvo su otro momento. Sí, como más del duelo. Sí, fue más otro tema, ¿no? Pero fue más iluminador porque me dio una perspectiva en la sociología y en la vida y en la filosofía y en muchas cosas de cómo entender el mundo, cómo entender la vida, cómo entender la muerte y cómo entender la enfermedad. O sea, esos 4 temas prácticamente, ¿no? Y ya, entonces sí, de alguna manera el VIH me dio iluminación. Sí, digo, y que estos cuatro temas, que principalmente cómo entender la vida y cómo entender la muerte, son torales, ¿no? En el universo de significados de una persona, pues no nada más con VIH, ¿no? Porque también pasa con las personas con adicciones, por ejemplo, pasa con las personas, en algún momento fueron los leprosos en la historia, en otro momento los locos, ¿no? No, y me dio, o sea, como que me excitaba el tema, o sea, como que antes que era tanto el VIH, sino poder entender la historia de la humanidad a través de esos 2 puntos, ¿no? La vida, la muerte y la enfermedad. Y cómo o sea, quizás ahorita ya no lo tengo tan, ¿cómo se dice? Como tan fresco. Tan fresco y tan conceptualizado en mi mente, pero en su momento y lo poco que recuerdo es que para mí era crucial en cómo se construye la sociedad esos 4 temas, o sea, vida, muerte, salud y enfermedad. O sea, cuando entre más leía, decía, es que la sociedad se ha construido alrededor de eso. O sea, la otredad, el poder, el orden, todo tiene que ver con lo sano, con una dualidad. Sí, con lo normal y lo patológico, ¿no? De ahí partiría como el planteamiento de Foucault sobre los anormales, y de Canguilhem, ¿no? George Canguilhem, o sea, que fue maestro de Foucault. Pero justo a partir de esta dicotomía, por decirlo así, o de esta dualidad, por no decir dicotomía, sonaría muy durkheimiano, por esta dualidad, me parece
que la sociedad civil en general estamos en esa dualidad, ¿no? Entre lo sano y lo enfermo, ¿no? Uh-huh. Porque ya hoy todo es patológico, ¿no? Si todo tiene exceso es patológico. Sí. Entonces, un poquito orientar esto al tema de la sintomatología del VIH. Sí. ¿Cómo es la sintomatología del VIH desde alguien que lo padece? Porque tenemos un montón de mitos, ¿no? Tenemos el mito de que hay contagio nada más por tocar a la persona, hay contagio por besar a alguien, o simplemente hay veces que la gente piensa que por ver a alguien que tiene VIH se puede contagiar. Pero por mosquitos. Por un mosquito, ¿no? Sí. O sea, y en realidad hay otras formas de contagio que no tienen que ver con estos estigmas, ¿no? Sí, pues, o sea, vamos a empezar por un nivel básico, ¿no? De cómo empezar así y después nos podemos complejizarlo sociológicamente. Como en un nivel básico, el VIH es un virus del grupo de los retrovirus, o sea, algo así, ¿no? Ya es un virus que se transmite, bueno, si nos ponemos como muy específicos en los conceptos que se utilizan, de hecho en derechos humanos, o sea, en ONUCIDA y todo esto se recomienda que se ocupe la palabra transmisión más que contagio, y cuando yo hacía mi tesis un poco también investigué sobre eso, y tiene que ver un poco por etimologías también, o sea, como el contagio tiene que ver con contacto, entonces asumes inmediatamente con contacto que con simplemente tocar, o como el COVID, ¿no? Que era yo estornudo, dejé aquí mi virus, y si alguien toca aquí después se pasa la mano en alguna mucosa o en alguna, ¿no? Ya adquiere el virus. Entonces el VIH no es así, por eso es que regularmente desde los derechos humanos promovemos que se hable de transmisión, no de contagio, ¿no? Aparte de que contagio también, pues antropológicamente tiene un impacto fuerte como en el imaginario social, o sea, uno habla de contagio y habla de algo como trágico, como de que, wow, el mundo se va a acabar, como de que cierren las puertas, o sea, no sé, eso es lo que la gente se imagina. Nos imaginamos Resident Evil, ¿no? Sí, no, más escandaloso. Sí, algo escandaloso. Y luego con la pandemia que acaba de pasar, pues uno se imagina, güey, así de que cuarentena y no sé cuántas cosas. Entonces, un poco, llevamos 40 años con la epidemia de VIH, al menos desde que se hizo como público el tema, como más grande, aunque lleva más años, pero desde que pasó el tema en Estados Unidos, el brote fuerte en Estados Unidos, son 44 años. Y entonces, la vía se dice transmisión porque aparte el virus, el VIH, brinca de un cuerpo a otro o pasa de un cuerpo a otro solo por vías muy específicas y bajo condiciones muy particulares. Es un virus muy agresivo, pero no es un virus que se transmita tan fácilmente. Entonces eso hay que tenerlo claro porque la gente luego desconoce todo esto y precisamente tiene estos estigmas de que no me toques o aléjate o no, ni siquiera me beses ni me abraces. Es como no, relájate. A ver, es un virus que se transmite a partir de ciertos fluidos, que te voy a decir cuáles, tocan ciertas mucosas, que te voy a decir cuáles, ¿no? Entonces los fluidos tienen que ser sangre, fluidos vaginales, semen, leche materna. Prácticamente esos 4 fluidos son los que contienen una carga viral importante que puede transmitirse a otro cuerpo. ¿Y cuáles son las mucosas que estos fluidos tienen que tocar? Pues es las mucosas de la que puede ser la uretra, el ano o la vagina. La garganta técnicamente no, pero vamos a ponerla ahí, ¿no? Entonces básicamente por los más importantes son ano, vagina y la uretra, ¿no? O alguna herida que tengamos, ¿no? Entonces si esos fluidos no tocan nada de eso, no va a pasar nada. O sea, si alguien vive con VIH y no está en tratamiento, ahorita explico por qué hago ese paréntesis, pero si no está en tratamiento y sangre y te cae sangre aquí y no tienes nada, no te va a pasar nada. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Entonces tiene que haber a fuerzas ese contacto entre mucosas con esos fluidos, ¿no? Ahora decía tratamiento porque ya hoy en día cuando una persona, ya con los tratamientos que tenemos hoy en día, cuando una persona vive con VIH y está en tratamiento, controla la reproducción del virus y ya no lo transmite. O sea, no es algo que me invento, no es algo que digo desde lo empírico, sino hay ya mucha evidencia científica de que no se transmite, ¿no? Entonces, en este caso, incluso estos fluidos podrían tener contacto con esas mucosas y no haber transmisión del virus, porque lo que hace el tratamiento es hacer que estos fluidos técnicamente ya no tengan una carga significativa de virus para poder pasar a estas mucosas. Entonces, ya esa es la realidad biomédica así muy rápido del VIH, claro, ¿no? Hoy en día, ¿no? Entonces, digamos, eso. Saliva no, mosquitos no, ¿qué más? Lágrimas no,
Sí, claro. Mocos no. Sí, porque lo que me resulta de alguna manera a veces alarmante es que la gente lo tome el VIH como algo meramente sexual, ¿no? Que es otra de las metáforas, ¿no? Hablando un poquito de, decías, metáforas de la transmisión, ¿no? Es decir, solamente cuando hay contacto sexual, ¿no? Es otra de las creencias. Pero en realidad no cuestionan que se pueden infectar en unos análisis médicos, que se pueden infectar en transfusión de sangre. una transfusión de sangre. Que también estaría muy difícil, ¿no? Ya no sucede. Ajá, No sé, pero sucedió en algunos momentos Sí. Pero sigue habiendo esa creencia, ¿no? En realidad, o sea, en realidad yo fíjate que un poco contrario a lo que dices, yo sí creo que es muy importante que se tenga en cuenta. O sea, creo que el sexo y el VIH están muy relacionados y siempre y van a estar relacionados y qué bueno. Y creo que ahí está el meollo del estigma, en que está relacionado con el sexo. Y yo creo que, o sea, a veces cierto activismo trata de desvincularlos y entiendo por qué, porque la idea es un poco quitar este estigma. Pero yo creo que no. O sea, yo creo que lo único que se hace es como tapar con un dedo algo que, o sea, no se está abordando el tema. El tema es que hay un estigma hacia el sexo. También hacia el VIH. Pero hay un tema hacia el sexo y las prácticas sexuales de ciertas poblaciones. Ajá, Ni siquiera de todos, de ciertas poblaciones. Gays, personas trans, personas que consumen sustancias, sobre todo que se inyectan drogas, no cualquier sustancia, o sea, que se inyectan drogas, y trabajadoras o trabajadores sexuales. O sea, particularmente esas poblaciones hay un tema y un tabú alrededor de su sexualidad. Entonces, desvincularlo, pues medio puede ayudar un poquito, pero o sea, el tema es abordar cómo en general estamos entendiendo el sexo, o sea, y las prácticas sexuales y el placer y la educación sexual y el acceso a la salud sexual. Y eso, si eso no se hace, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, las transfusiones ya no, o sea, sí, en teoría ya no pasa, en México ya no ha pasado. Que si llega a pasar, eso sí es como de que, güey, o sea, ¿a qué banco de sangre fuiste? ¿O qué médico? O sea, eso a la cárcel, güey, porque ahí sí tiene que haber un tema de que ya tiene que haber reglas de que cada vez que donas sangre se tiene que... Sí, tienes que hacer todo un análisis. Los laboratorios tienen que checarla. Y de que por jeringas y así podría pasar, pero no es tan común. Y en realidad eso pasa más con personal médico, o sea, entre ellos. O sea, que un personal médico, una enfermera quizás está haciendo una prueba y accidentalmente ella se pincha también, ¿no? O sea, ahí podría pasar, pero no es de que tú como paciente corras el riesgo, porque no sucede tan así. O sea, la vía de transmisión más común a nivel mundial y en México es vía sexual. O sea, el 98%, hasta, igual mi estadística está un poquito cambiada, pero es alrededor del 98-97% de las personas que viven con VIH en México lo adquirieron vía sexualmente. Y hay otro tema, ¿no? Que tiene que ver con estas estadísticas que estás dando, que a mí me parece que en el ámbito entre los hombres, el hombre es el que más condena el VIH. Es muy difícil que a una mujer, o al menos ha sido muy difícil para mí escuchar a una mujer hablar sobre VIH. Pero hace rato estaba revisando algunas estadísticas y entonces del índice nacional de personas con VIH, el 80% son hombres y son los que más de alguna forma más lo condenan. Y entonces de ahí empezamos a profundizar. Nidia y yo estábamos platicando y estábamos viendo que hacen estudios incluso de situación conyugal, por así decirlo, bueno, de estado civil. Y entonces nos preguntamos, bueno, como para qué, ¿no? Y entonces nos dábamos cuenta que en el matrimonio había una estadística muy equitativa, era 14.2 y 14.4 de personas casadas, ¿no? Entonces, como buen sociólogo, entonces dije, como uno lo transmitió al otro. Fue una primera reflexión que me salió respecto de la estadística. Entonces, preguntarte cómo a nivel social el VIH impacta como en todas estas estructuras. Que aclarando, digo, estas estadísticas no nos las sacamos así como de la manga, o sea, son estadísticas del INEGI y de la Secretaría de Gobernación, o sea, no es como de ahí, porque luego siempre salen, ¿no? Sí, es que son falsas, no, o sea, ahí están, las pueden checar. De hecho, para precisar, es el reporte 2022 sobre el VIH a propósito del Día Mundial del VIH, ¿no? Que es en diciembre. El 1 de diciembre, sí. El 1 de diciembre. Entonces, de ahí sacamos esta información. ¿Cómo impacta un poco en la sociedad, en la familia? En la sociedad, en la familia y en todo eso, ¿no? Sí, o sea, porque, perdón, como abonando un poquito más, o sea, las disparidades que veíamos es que cuando son situaciones conyugales, parejas, casados, etcétera, es muy equitativo, pero los índices más altos era cuando estaban solteros los hombres
pero divorciados las mujeres. Entonces, o sea, las estadísticas normal vienen como pues edades, índice de natalidad, los estados en donde más hay como contagio, pero justamente nos llamó mucho la atención que hubiera un índice de pues de tu situación pues, sentimental con alguien más, o sea, cuál podría ser el fin de una estadística de ese tipo que no tenga que ver con estigmatizar a la gente. Bueno, un poco hablando epidemiológicamente cómo está el tema del VIH en México y a nivel mundial, yo me atrevería a decir. Y esto lo hablo también desde mi enfoque como activista gay que vive con VIH, ¿no? En México la epidemia y en América Latina, a grandes rasgos, está concentrada en ciertas poblaciones. Concentrada quiere decir que las poblaciones más afectadas, que hay ciertas poblaciones que están más afectadas por la epidemia de VIH, ¿no? Y está concentrada principalmente, o sea, la población más afectada, tengo entendido, es la de hombres que tienen sexo con otros hombres, hombres gays y otros hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Que pueden ser hombres bisexuales u hombres que tienen prácticas sexuales con otros hombres, pero no se identifican como gays ni como bisexuales, ¿no? Están también, siguen, no recuerdo bien el orden, pero voy a mencionar las poblaciones, ¿no? Que son hombres gays y otros hombres y otros HCHs, que son hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trans y personas que hacen trabajo sexual y usuarios de drogas inyectables, lo que son las 4 poblaciones en donde se concentra principalmente el VIH, donde hay mayor prevalencia. El otro porcentaje que podría ser ese 20% que está que según yo está ahorita ya como entre el 18, 17, 20%, son mujeres cisgénero. Aparentemente heterosexuales, ahí sí no podría decirlo, pero se puede decir que son mujeres cisgénero heterosexuales. Y la mayoría de ellas adquirieron el VIH, o son amas de casa, adquirieron el VIH a través de su pareja, ¿no? Es otra realidad un poco que tiene que explicarse de otra manera, como se explica en el tema de los hombres gays, por ejemplo, pero están conectadas, no están tan separadas. Eso sí me parece importante porque creo que cuando se hace investigación sobre VIH y mujeres, se quiere plantear como una realidad totalmente diferente. Y sí creo que tiene sus particularidades que tienen que abordarse, así como tiene sus particularidades, cómo está el enfoque en las mujeres trans, cómo está en los usuarios de drogas inyectables y cómo está en los hombres gays. Pues yo prácticamente los veo muy conectados. Quizás un poquito el de usuarios de drogas inyectables lo haría un poquito al lado, pero con el resto, y tiene que ver, nuevamente regreso al sexo. Tiene que ver con el sexo y está conectado con un tema de homofobia, con transfobia, bifobia y machismo y violencia de género alrededor de todo eso, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, este porcentaje, vamos a dejarlo en el 20% de todas las personas que viven con VIH, ¿no? Ese 20% de personas que viven con VIH, que son mujeres cisgénero, les mencionaba, como el 98, 90%, 99% lo adquirieron a través de su pareja estable. El otro 1%, 2% lo adquirió con alguna otra pareja. Así que no era su pareja estable, ¿sabes? O por drogas inyectables, ¿no? Y entonces aquí es muy importante ser muy cuidadosos con el análisis de esa parte de la epidemia con las mujeres cisgénero, porque a mí me parece que el discurso que está un poco predominando desde cierta perspectiva feminista, que a mí me parece que hay que ser muy cuidadosos cómo se aborda eso, tiene que ver siempre con crear un culpable y crear una víctima, ¿no? A partir de la perspectiva de la violencia de género. Y sí, hay violencia de género y eso es lo que sí está sosteniendo esa epidemia con las chicas, ¿no? Porque aparte, si haces cuando las estadísticas también demuestran que la mayoría de esas chicas son de ingresos bajos, o sea, vienen de una situación mucho más precarizada que los hombres gays, por ejemplo, en general, ¿no? Entonces, cuando ya analizas otras estadísticas, bueno, ves que hay cierto tipo de violencia económica, de género, sexual, son un montón de violencias que juegan en su contra. Y es muy fácil caer entonces en el discurso de o sea, él la transmitió, él se lo contagió, ¿no? Ya usando incluso la palabra contagio. Y sí, muy posiblemente pasó así, ¿no? Muy posiblemente esa fue la vía de transmisión, de él a ella. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿la solución es crear un culpable y una víctima? O empezar a cuestionar incluso qué hay detrás de esa epidemia. Entonces ya encontramos un vínculo muy importante ahora entre la homofobia, la bifobia y la transfobia. Y tiene que ver mucho con esos HCHs que yo te decía, ¿no? Ese grupito de HCHs que no se identifican como gays o bisexuales.
ahí es donde deberíamos empezar a entender cómo está funcionando la epidemia ahí, ¿no? Y no tanto para culparlos, sino para entender cuáles son las estructuras sociales que están detrás, que están haciendo que estos hombres también sean víctimas. No son culpables, no son victimarios, son víctimas también, que entonces ya crea una escala más grande, ¿no? Y crea una escala no solo hacia las chavas, porque estos chicos son quienes se relacionan con chicas trans también o con chicos gays. Entonces, ¿sabes? Entonces encontramos ahí hay que empezar a entender las diferentes particulares de cada grupo, cómo viven su sexualidad cada grupo, para entonces poder entender a mayor dimensión cómo está funcionando lo que te decía, la misoginia, el machismo, la homofobia y la transfobia. Una conclusión muy rápida que yo te puedo decir es que muchos de los hombres son bisexuales, ¿no? De closet, obviamente, porque no se aceptan como bisexuales. O posiblemente son homosexuales y no estén y viven en ambos casos de represión, ¿no? Pero todavía cuando hay bisexuales dicen, bueno, ok, me gustan los dos, ¿no? Pero no acepto que me gustan los hombres. En otro caso es homofobia, porque dicen, a mí sí me gustan solo los hombres, pero he vivido en una sociedad que me ha obligado a estar con una chava, ¿no? Sí, claro. O son heterosexuales, pero les gusta andar con chicas trans, ¿no? Eso los siguen siendo heterosexuales, pero hay un tema de que les complica mucho saber que están con una chica trans y que los penetran a ellos, porque eso rompe su idea de masculinidad y de hombría. Entonces no lo aceptan, ¿no? Y es como, hay que trabajar en eso, hay que trabajar de bebé, eso no te quita, eso no te hace menos heterosexual, ¿no? Entonces hay un tema ahí que hay que empezar a trabajar. Eso es por un lado, en sociedades quizás como la mexicana, más aparte agrégale, digamos, donde no se criminaliza, pero cuando hay países donde se criminaliza el ser gay o el tener sexo gay, básicamente se criminaliza eso, se criminaliza el sexo gay, es mucho más fácil que no haya gente que quiera, que muchos hombres no quieran salir como parte de la diversidad sexual. Entonces las epidemias con las mujeres crecen. África, por ejemplo, se dice como, allá la mitad es mitad y mitad, ¿no? La mitad son chicas heteros, son chicas cis y la otra mitad son hombres. Entonces es una epidemia de mujeres allá. Sí, pero cuando nos damos cuenta que muchos países africanos criminalizan el sexo gay, entonces volvemos a la pregunta. Hay que atender a las chavas, pero ¿qué está pasando con esos chicos? Y se nos están muriendo un montón de chicos allá que no los estamos atendiendo porque hay un montón de leyes que criminalizan el sexo gay, entonces no salen del closet y se están muriendo. Sí, sí, claro, ¿no? Digo, en México, así como pones este panorama, pues no se criminaliza jurídicamente, pero también está el meollo del asunto, ¿no? Del tema del estigma, que bien... Totalmente. Por ahí era la pregunta inicial, ¿no? El meollo del asunto del estigma tiene que ver con esta postura entre el verdugo y el criminal, ¿no? O el verdugo y el culpable en todo momento. Totalmente. O sea, es entender y hacerle saber a la gente que tiene, o sea, no nada más VIH, ¿no? Otro tipo de enfermedades. Por eso mencionaba al principio, ¿no? Hablamos, en algún momento la historia de la humanidad se fundó en la locura. Y después vino la lepra, y después vino en la peste, y después fueron los holgazanes, y luego los adictos, la gente con VIH, pero todos entran dentro de esa misma lógica, ¿no? Del estigma y de esta postura que tenemos de jueces, jurados y verdugos, ¿no? De las personas que tienen una condición, sí, cualquiera. Yo coincido mucho, y el estigma sí ha sido, o sea, como decías, no vivimos en un país donde se criminaliza el sexo gay, pero sigue siendo un país tan homofóbico, tan transfóbico, tan machista, que mucha gente no tiene esa libertad para poder expresarse y vivir su placer y su deseo y su sexualidad como les guste, sin ningún miedo. Entonces, y estoy hablando particularmente en este caso de los hombres, de estos hombres, ¿no? Si no existiera, si fuéramos tan libres, estoy seguro que al menos estaríamos hablando de otra realidad del VIH. No sé si no existiría, no lo sé, pero quizás hablaríamos de otra realidad. A mí me parece más positiva, porque entonces quizás sería mucho más fácil atender a estas chavas, ¿no? Porque entonces ya sabemos, ya no habría necesariamente estos hombres puente, quizás, ¿no? Sí, quizás ni siquiera habría chavas con VIH, o muy pocas. Sí, porque sí es cierto que está más concentrada en hombres gays y tiene que ver por la práctica sexual, que es el sexo anal, ¿no? El sexo anal es la práctica más... ¿Llevada a cabo? ¿Perdón? ¿Llevada a cabo? No, bueno, en los gays, bueno, es nuestra práctica sexual, ¿verdad? Pero me refiero como la práctica que más
con más riesgo para transmitir VIH, ¿no? Sí, pues la cavidad anal realmente es un tema que absorbe muchísimo, por eso muchos medicamentos justamente son vía anal por el nivel de absorción. Ajá. Entonces, si no hubiera homofobia, transfobia, cada quien puede vivir libremente su sexualidad, seguiríamos hablando de VIH muy probablemente, pero ya no desde este enfoque de separarnos en grupos por identidad, sino quizás por decir, ok, es un tema de práctica sexual anal. Entonces, si vas a, o sea, sabes cómo sería ni siquiera lo he imaginado, pero sería muy diferente. Y yo creo que el tema de VIH en mujeres sería hasta inexistente o no existiría como existe ahorita, ¿no? Desde ese enfoque de la violencia de género, sino más bien existiría desde otro tema de salud sexual y derecho al placer. Quizás. Sí, no tan censurado, ¿no? Ajá. Por así decirlo. Sí. Ahorita regresaremos un poco a esta parte de las comunidades LGBT y el VIH, porque hay un mito que funda, ¿no? Como todo este estigma hacia el VIH. Eso desde mi perspectiva. Sí, ¿no? Que el VIH es una enfermedad exclusiva. Ajá, sí, es la enfermedad gay, ¿no? Y hay que correrle. Sí, claro, por supuesto. Pero me gustaría preguntarte un poco acerca del sistema médico y los tratamientos. Y ya ahorita profundizamos ya en todo este estigma hacia la comunidad LGBT, ¿les parece? Sí, en el tema de los tratamientos, o sea, yo justo que apenas me preguntaron en otro podcast, que me dijeron como que ha sido lo más difícil de vivir con VIH para mí, ¿no? O sea, para mí, Axel, yo creo que para mí fue el sistema de salud y ha sido el sistema de salud en México. Sí. Y yo vivo con VIH desde el 2014. Ya está Enrique Peña Nieto, entonces me han tocado 2 administraciones con VIH, ¿no? Con Peña Nieto y con Andrés Manuel. Y en ambas yo creo que podría decir como que sí, siempre ha sido el sistema de salud. O sea, no puedo decir algo a favor de alguna, o sea, decir, esta estuvo mejor que la otra. Yo creo que en ambas la experiencia de vivir con VIH en temas de burocracia, de estigma en el sistema de salud, no ha cambiado mucho. Han mejorado algunas cosas, sobre todo en cómo sea, ni siquiera tanto por el gobierno, sino por los activismos que han movido de tenemos que agilizar esto, tiene que haber este acceso a este tratamiento, a esta prevención. Pero eso hubiera sucedido, estoy seguro, hubiera ganado Andrés Manuel, ¿no? Seguramente, o sea, ya, no sé cómo hubiera funcionado. Pero de que la cosa sigue siendo igual de estresante y pesada, creo que sigue siendo así. Y para mí, el vivir con VIH fue como sufrir un poco, como has leído el libro del proceso de Kafka, como un poco eso, sobre todo al principio. O cuando quieres cambiar de un sistema de salud al otro. De que no, tienes que ir por la firma no sé qué, por la firma no sé qué, por no sé qué, y que luego llevar ese documento para allá y no sé qué. Es como de bebé, o sea, ¿por qué la salud tiene que ser tan complicada en este país? ¿Por qué no es más sencillo todo? ¿Por qué no hemos digitalizado tantas cosas? ¿Por qué no hemos desburocratizado tantas cosas? ¿Por qué enfermarte sigue siendo un martirio, ni siquiera tanto por la infección, sino por el sistema de salud? Parece que el sistema de salud te enferma más que la infección, ¿no? Entonces, o que cualquier enfermedad incluso, ¿no? Y para eso yo me acuerdo que yo vi una película que la citaba en mi tesis al principio, que se llama Asma, y básicamente se trata de una historia que creo que sucedió en Egipto, de una morra, una señora que vive con VIH y que en la vida real murió, en la película no, pero muere por una infección en las vías urinarias, en la vejiga, porque había tanto estigma respecto al VIH, pero también una pésima burocracia en el sistema de salud de Egipto en ese entonces, que la morra muere por una infección en vías urinarias, ni siquiera murió por VIH, o sea, murió por otra cosa, ¿sabes? Entonces me enfrentar al sistema de salud fue eso, y enfrentarte a que pareciera que cuando entras al sistema de salud entras a un sistema, o sea, entras a una estructura donde te conviertes en un número. Sí, tema de instituciones totales. Total. Te conviertes en números. Te conviertes en un número porque es un folio, también te conviertes en números, porque ya lo que importa es tus medidas, tus cuentos. Ya no importa Axel como ser humano, sino importa Axel como un cuerpo que tenemos que curarle, tenemos que darle tas pastillas, así. Ya, ¿no? Como pum, siguiente, pum, siguiente. Digo,
no sé qué tan fácil va a ser para que estas cosas cambien. También el sistema de salud va a un ritmo, a veces muy al ritmo del capitalismo también, y al ritmo de un capitalismo mexicano que a veces puede ser como muy burocrático, ¿no? Entonces es insufrible muchas veces. Y más en el IMSS, güey, y el ISSSTE peor, era horrible. O sea, la clínica Condesa, donde yo me atiendo ahorita, también tiene sus pedos. Hasta un poquito mejor, quizás, porque fue una clínica por la que la sociedad civil luchó muchísimo, sobre todo las personas con VIH, los activismos. Entonces, se han logrado muchas mejorías, pero no se salva de muchas cosas, ¿no? Y aparte el estigma que también hay dentro de los personal de salud. Sí, por supuesto. No, perdón, o sea, es que iba a mencionar que, o sea, desafortunadamente, hablar de un sistema médico en México es, por la parte pública, hablar de falta de medicamentos, en muchas ocasiones, del tema burocrático, como lo mencionas tú, o sea, que, como lo mencionaba Legna, ¿no? En el capítulo anterior, o sea, hoy te pueden dar un medicamento y en 20 días ya no hay y te lo tienen que cambiar y luego te dan cita dentro de 30 y entonces no tienes como un seguimiento adecuado. Y aparte de todo eso, o sea, de la falta de medicamentos y de la burocracia, también está la atención de las personas, o sea, que se pueden en muchas ocasiones negarte a no darte un servicio simplemente porque estaban de malas o porque tienen algún estigma y aunque no deberían, sí les impone mucho el tipo de creencias que tienen, tanto ideológicas, políticas, incluso religiosas, Totalmente. como para brindarte un servicio médico. Y hasta clasistas en algunos casos, y racistas. Y la otra parte es un sistema privado que es muy inaccesible, sobre todo para los sectores de la población que mencionas, que dentro del estigma es, pues las mujeres trans, las mujeres que son prostitutas, gente de bajos recursos, entonces ellos son como los que tienen el virus y los ven casi como la chusma, pero no se están dando cuenta que la gran cantidad no solamente de VIH, sino de muchas enfermedades es porque no tienen ese acceso a la salud y cuando lo tienen en un sistema público, pues es muy deficiente. Entonces es como cómo lidias con todo eso, porque pues no nada más es pues verlo por arribita como... No, y como que, o sea, hay que hablar de acceso. O sea, yo me acuerdo que un poquito en la tesis hablaba de acceso y me acuerdo que leía un poquito y, o sea, no profundicé mucho porque creo que hablar de acceso a la salud es otra tesis, sí, pero había como, leía algunos autores que hablaban como de los tipos de acceso. O sea, el acceso no solo es tener una clínica así física ya, ¿no? Sino la calidad que vas a ofrecer ahí, la sensibilización que va a haber por parte del personal de salud respecto a contextos de identidad de género, de orientación sexual, pero también de clase, de género, de raciales, ¿no? Porque justamente lo que mencionabas, pues muchas trabajadoras sexuales, ¿no? Su trabajo sexual es en la noche, entonces en la mañana es para estar durmiendo a veces, ¿no? O haciendo otro. Entonces, y ya a las 4 de la tarde ya solo la clínica, ¿no? O ya la farmacia, o a las 5. Entonces, no estás contemplando que precisamente una de tus poblaciones donde está concentrada la epidemia no puede llegar quizás a los horarios donde tú solamente tienes abierto tu farmacia, ¿no? O si estamos contemplando, bueno, esto sí lo han hecho mucho algunas farmacias, algunas clínicas, sobre todo Clínica Condesa medio lo he intentado, por ejemplo, con trabajadores sexuales, pero también con chicas, con mujeres cisgénero, que te digo, vienen sobre todo en contextos más vulnerables, de más precarización. Pues bueno, quizás si viven en violencia doméstica, no sabemos, y salirse 3 y 4 horas a la clínica implica arriesgar mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo las haces ir cada mes, no? O sea, esas cosas que tienen que ver con acceso, con entender la diversidad que hay. Me acuerdo que una vez cuando yo trabajé con una organización, pero que teníamos un espacio en la Clínica Condesa, me contaron a mí una historia de un chico que venía de Guerrero, que lo habían mandado a la Clínica Condesa con diagnóstico de VIH, pero el español era su segunda lengua, ¿no? Entonces medio se podía más o menos expresar, y como no se expresaba bien en español, sufrió como todo un tema de racismo y de clasismo por parte de la clínica. No sé si la Clínica Condesa, no quiero poner ahí nombres porque ahí sí desconozco, pero sí por parte de una clínica aparte esto pasó hace años, ¿no? Pero hace años, digo, en 2010 y tantos, o sea, ¿no? Entonces, justo, o sea, sabes que tu país es un país diverso en lenguas y en identidades étnicas también, y que el VIH también están concentrados en esas poblaciones, y tu forma tan hasta que como occidental de la salud, de que no, o sea, aquí no me hablas en
en los conceptos que tienes que hablar muy, te ningunean. Entonces también es como, güey, ¿sabes? Como eso no es acceso a la salud. Y hay un tema de acceso cultural ahí, ¿no? Entonces, no es grande ese tema. Y algo que también mencionabas y que va ligado con el estigma también en el sistema de salud y que sí me gusta tocarlo porque los médicos creen que a veces son como alejados de cualquier ideología, ¿no? Y no, o sea, tienen estas ideologías religiosas o machistas o homofóbicas, heterosexuales también, como muy heteronormadas de cómo tiene que ser la vida. Y a mi parecer, la pandemia de Mpox, ¿no? De monkeypox, de las viruelas, mal llamada viruela símica, a mí yo sí creo que hubo un tema, por ejemplo, y eso es quizás no tanto con el sistema de salud, pero sí con el gobierno. Es que fue muy fuerte, o sea, es muy fuerte porque fue lo que vivimos, se ha vivido con el VIH sobre todo en los 80s y 90s, y lo vimos en 2022 en México. Para mí fue un tema de homofobia, no sé si, quizás por omisión, pero fue un tema de homofobia así muy explícito, ¿no? De no querer comprar las vacunas. Cuando se les estaban ofreciendo al gobierno, literal, o sea, sí, ok, podemos echarnos en el análisis que la farmacéutica de Estados Unidos se la estaba ofreciendo gratuitamente y que quizás, o sea, sí, ya podemos después hacer otro análisis de relaciones de poder, lo que tú quieras. Pero se estaba ofertando al país la vacuna contra Mpox de manera gratuita para que México la implementara ya. Y el gobierno de México, en no sé qué foro internacional, no recuerdo, de la OMS, dijo como, no, eso se puede solucionar con comunicación social nada más. Y fue como... No, y la comunicación social en México, la verdad es que también es bastante y sacaron deficiente. Su campaña y feísima, güey. Su campaña era de limpia las cosas así. Sí. Es como de, güey, no estamos hablando de COVID, estamos hablando de monkeypox, o sea, tiene que ver un tema sexual, o sea, no sé. Y entonces para mí, yo no, o sea, no evidentemente no tengo los hechos para decir, fue homofobia de él y de Gatell y no sé quién, pero sí, yo creo que fue un tema de homofobia por omisión, porque el 99% de las personas que estaban afectadas por monkeypox fueron hombres gays, ¿no? Entonces, claro, y como no eran muchos, pues, ay, ¿por qué voy a invertir en esos putos, güey? ¿No? O sea... No, es que sí es la idea. O sea, sí realmente creo que lo piensan así. Y hay un tema también por ahí, porque nos han llegado muchos comentarios en los reels en TikTok que piensan que porque hablamos de minorías no deben de existir. O sea, es como este comentario criminalizante de se lo buscó porque así es, ¿no? O es que ¿qué ha de haber hecho? Y entonces qué bueno que no tienen el acceso a. Y es como de, a ver, espérate, güey, el hecho de que sean minorías no quiere decir que no existan y que no tengan el mismo derecho a la vida digna que tú, güey. Que en México está muy cabrón tener una vida digna también, en cualquier condición que tengas, ¿no? Sí. O sea, veamos también esa parte, seas quien seas, en realidad es muy difícil acceder a una vida digna, aunque sea un eslogan del gobierno, pero pues qué pedo, ¿no? Con estas creencias de pronto de la gente con esa idea, ¿no? Del quién sí debe y quién no. ¿Qué era la última pregunta que habías hecho? La última pregunta que había hecho estábamos hablando acerca del sistema médico y de todos los procesos de estigma social que hay dentro del sistema médico. Pero precisamente hay que rescatar esta idea de explicar qué es un estigma, ¿no? Porque por ahí... Exacto. Se habla mucho del estigma, pero no sé, como que siento que a veces no queda como concretado, ¿no? Como que la gente no lo quiere entender o no lo quiere aceptar porque se sienten, o hablando incluso de manera personal, nos sentimos atacados cuando alguien te dice es que tú estás siendo machista o tú estás siendo clasista. Es como, ¿cómo? ¿En dónde? ¿No? Y pues justamente hablar de ese en dónde y en ese cómo. Pues, o sea, si quieren para un poco cerrar la parte del sistema de salud, ya me voy a la parte de estigma. Creo que también había una pregunta que me habías hecho sobre los tratamientos, ¿no? Exacto, los costos no solo emocionales, sino también económicos. En temas económicos, o sea, de cómo funciona económicamente. Sí, en tema económico, como les decía al principio, los tratamientos hoy en día ya estamos en una situación biomédica muy avanzada de VIH. O sea, lo ideal sería que hubiera una cura y hubiera una vacuna, ¿no? Una vacuna para las personas que, o sea, una vacuna y una cura, así que sean las dos. No lo hay todavía, pero sí ya estamos en una realidad biomédica así de que súper avanzada. O sea, ya no estamos en los 80s, ya no estamos en los 90s. Bueno, en los 80s ni había tratamiento, para empezar. En los 90s había uno horrible que se llamaba el AZT,
feísimo que a veces te causa más daños, ¿no? Y como la revolución de los medicamentos de VIH empezó como en el 97, que empezaron ya como, ya te daban como una fórmula más completa que atendía, que defendía las células desde diferentes puntos para que el VIH no le afectara, ¿no? Entonces ya ahorita ya estamos en otra serie de medicamentos que, o sea, es una pastillita la que te tomas cada 24 horas y listo. En México, afortunadamente, es un tratamiento gratuito por el sistema de salud público. Nuevamente, las fallas que hay en el acceso al tratamiento tiene que ver con el sistema de salud, ¿no? De que no haya una muy buena gestión de la entrega del medicamento, que puede ir desde un desabasto literal, así un desabasto de que no se compró el medicamento en cantidades correspondientes, entonces no hay, güey. Llegas a la farmacia y no hay. Y para una persona, ¿qué efectos en su salud puede tener que no se pueda tomar la pastilla que le toca por el tema de desabasto? O sea, en términos básicos, idealmente la pastilla te la tienes que tomar todos los días, ¿no? Idealmente, ¿no? Ese es como lo ideal para que tú mantengas al VIH a raya. Pues imagínate, si hay un desabasto y llevas una semana, 2 semanas, un mes sin tratamiento o meses que ha pasado, pues lo que estás haciendo es que dejas de controlar el virus y el virus vuelve a replicarse y entonces vuelves a llegar a una situación donde vuelves a enfermar por la infección de VIH. Si quieren, después vamos a ese tema de cómo funciona el VIH en el cuerpo, pues, si quieren después, para que la gente lo entienda. Y ya, pero o sea, prácticamente con tratamiento lo que es controlar el virus, entonces ya no te enfermas de infecciones oportunistas que suceden porque vives con VIH, ¿no? Entonces ya cuando tú lo controlas, te lo juro que, o sea, puedes llevar tu vida como normal, en la normalidad de cualquier otra persona. Lo único que tienes que hacer es tomarte tu pastilla todos los días. Entonces, afortunadamente el acceso es universal y es gratuito. El tema es, pues, qué tan fácil están las clínicas que lo están dando, en qué clínicas se están dando, porque a veces solamente en algunos estados se da como en 2 clínicas en el estado y pues si tú vives con VIH en la sierra, ¿no? Tienes que... Que era justo el tema de los accesos que hablábamos. Los accesos a la salud, ¿no? Entonces, en temas biomédicos de la medicina, ya hoy en día estamos hablando de una situación muy avanzada en temas de VIH. O sea, y México tiene uno de los mejores tratamientos en temas de VIH. Y en temas de prevención de VIH también ha ido avanzando, y particularmente la Ciudad de México y algunos otros puntos del país, Guadalajara, Puerto Vallarta quizás, Mérida más o menos, están avanzando en temas de también acceso a tratamientos de prevención. O sea, prevención para los que no viven con VIH, ¿no? Estoy hablando de PrEP y PEP y Doxipep también. Bueno, Doxipep no es de VIH, sino es para otras ITS. Pero ya de tomarte pastillas para que no te dé una infección en caso de que tengas sexo sin condón. O sea, ya estamos en ese nivel y México ya está en esos campos de batalla, ¿no? No como quisiéramos, ¿no? O sea, si nos comparamos evidentemente con Europa o con Estados Unidos o Canadá, o incluso con algunos puntos de Brasil, pues no estamos. O como Chile también, pues no, nos falta, ¿no? Pero ya no estamos, le juro que esto ya no es el 2000, ya no es 1995, ya es otra realidad. Entonces hay que también o sea, son cosas que las googleadas rápido ya están. Entonces también creo que tener esa información presente ayuda a reducir mucho el estigma hacia las personas que vivimos con VIH. Sí, no, y que aparte te da otras herramientas, ¿no? Como para poder, si tienes una situación de seropositividad. Y pues, para sensibilizarte, decir, ay, güey, pues, o sea, ahora, y es una cosa que, o sea, que el VIH estamos expuestas todas y todos, no toda la población, o sea, habría que entenderlo, porque de pronto pareciese, hay otra cosa, ¿no? Que me parece que la gente cree mucho y que también hay que derribar. El hecho de que haya monogamia no quiere decir que no estén de alguna manera expuestos a un virus de este y cualquiera. El que haya la creencia en la monogamia. Porque si hay monogamia, en realidad no va a haber transmisión de VIH. O sea, si hay monogamia, básicamente hay cero posibilidad de transmisión de VIH, porque si solo estás exclusivamente con tu pareja, ¿no? No va a pasar transmisión. Incluso si tu pareja vive con VIH y está en tratamiento, pues es monogamia. O sea, no va a haber nada, o sea, nada. Pero pues como sabemos que la monogamia es una construcción social y en la práctica muy pocas veces se llevan se practica. Ahí es el medio del asunto. Entonces, más bien, de hecho, hay una investigadora, ahorita que hablamos, hace rato que hablamos un poquito de VIH y mujeres, muy chingona, que se llama Ana Muchastegui. Es una estudió creo que ciencias políticas y también no me acuerdo qué otra carrera, pero es de la UAM de Xochimilco.
de la UAM Xochimilco y, o sea, súper doctora en no sé qué temas ya de ciencias sociales, pero se ha enfocado mucho en temas de VIH y mujeres. Y ella, aparte de lo que ha escrito, ella ha dicho mucho de lo que, o sea, yo me baso mucho, lo que dije hace rato de esas poblaciones de HCH y todo eso, ella como que lo describe mucho más, ¿no? Desde la investigación social. Ella decía como, güey, hay que seguir empoderando a las chavas, ¿no? Hay que seguir empoderándolas, sobre todo cuando viven con VIH, empoderarlas porque como vienen de contextos muy vulnerables, empoderarlas que ellas tienen poder sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, ellas pueden decirle no al vato, ellas pueden decir vamos al condón, o sea, que hay que empoderarlas. Pero la epidemia de VIH de mujeres no se va a acabar si no atendemos a estos hombres y si no atendemos que hay un tema de bisexualidad. Bueno, un poco, ella explica todo eso con más detalle. Y algo de lo que explica, decía, la epidemia de VIH, y a mí me gusta eso, o sea, ya una de sus como ideas que tiene respecto a cómo entender el VIH está sostenida por el amor romántico. Principalmente en mujeres cisgénero, pero también en gays, porque los gays también nos encanta mucho el amor romántico, el drama. Las chicas trans también, ¿no? Y también tiene que ver por un tema de búsqueda pues de un espacio al que pertenecer, ¿no? La pareja a veces es ese espacio, ¿no? En el caso de las personas de la diversidad sexual, hablo de chicas trans y de chicos gays, a veces querer tener ese ideal de pareja heterosexual, pues es porque queremos pertenecer o sentirnos parte de algo, ¿no? Que a mí me choca eso, pero bueno. Y por el lado de las mujeres cisgénero, pues es parte de cómo han sido educadas. O sea, ni siquiera es como que quieran pertenecer, es parte de cómo han sido educadas, ¿no? Entonces, ella decía, el amor romántico sostiene esto a veces, o sea, porque el amor romántico es machismo, homofobia, muchas cosas ahí ya metidas, ¿no? Y normalizadas. Y entonces ya sostenía esto de que la monogamia no existe y es lo que a veces mantiene, o sea, la idea del amor romántico te hace creer que sí existe la monogamia y que estamos juntos para toda la vida. Nunca nos vamos a engañar. El amor puede todo y pues no, bebés, o sea, el amor es lo que a veces ha causado este tipo de situaciones. Porque por el amor romántico tú confías en esa persona. Tú crees que jamás te va a engañar. Sí, y le entregas todo. Porque a veces ni siquiera puede haber violencia sexual, ¿eh? Ni violencia de género. A veces puede que no la haya. Porque a veces también, esta es otra cosa también que quiero desmitificar. Sí, el tema de VIH y mujeres hay mucha violencia de género, pero también muchas veces no. Y más bien es la idea del amor romántico que también hace que muchas mujeres digan, yo no quiero usar condón. No, y que el amor romántico muchas veces mantiene a raya a la mujer. Sí. En la mayoría de los casos. Pero lo que es que muchas veces también se entiende como de que, y eso también nuevamente se lo discutan muchas feministas que hablan del VIH en mujeres, como es que la violencia y siempre les obligan a que no usen condón. Pues posiblemente en muchos casos, pero en muchos casos también esa idea del amor romántico funciona de que a veces la persona en situación de vulnerabilidad propone las cosas en las que la vulneran, ¿sabes? Como de, no usemos condón, porque vamos a usar condón, ¿no? Pues ¿con quién estás? Yo como chava te pido que no uses condón. Sí, justo esa es la parte a la que me refería, ¿no? La parte castigadora del amor romántico que mantiene a raya, principalmente a las mujeres, ¿no? También a algunos hombres, pero es mucha menor cantidad que en la vulnerabilidad. En el caso de los gays, sí, ahí está una gran parte. Pero en el caso de hombres heterosexuales, no tanto. Heterosexuales, sí, pues es que las relaciones de poder ahí son muy diferentes. Sí, totalmente. Entonces, sí, y entonces decía como, por eso no, la monogamia no te salva. O la creencia en la monogamia no te salva. Siempre cuando yo hacía pruebas de VIH en una organización que yo trabajaba y les hacía pruebas a chavas, porque iban muchas chavas, yo siempre mi consejo, y también a chicos. O sea, mi abordaje con chicos gays era diferente, pero con chavas heteros siempre yo les decía, es la primera prueba que te haces y vienes con tu pareja. Sí, es que ya llevo tiempo y nos quisimos hacer. Y yo siempre les decía, bueno, yo te recomiendo que si tú me dices que solo estás con él, te hagas tu prueba una vez al año. Por dos cosas. Una, tú vas a aprender a tener un control de tu salud sexual y de tu sexualidad y de o sea, es algo que a ti te va a favorecer como persona, como chica, ¿no? O sea, no tienes que esperar a que alguien te diga, hazla tú. O sea, si cada año te haces el Papá Nicolau, bueno, pues dedícale a esa semana, tu semana de la salud sexual, y hazte el Papá Nicolau y tu prueba de VIH y de sífilis, ¿no? Y ya, si él no se la quiere hacer, hazla tú, ¿no? Y por otro lado, porque siempre les digo, yo sé que lo amas, que esa él también te ama, pero pues yo te hablo desde las estadísticas y las estadísticas demuestran otra cosa. Entonces, siempre hazte la prueba. Sí, claro. En el caso de las chavas. Sí. ¿No? En el caso de los chicos gays, como la forma de relacionarnos sexualmente es otra manera,
entra otro tipo de consejería. A menos que me digan, también mi novio de toda la vida. Bueno, también les planteo un poco la situación, ¿no? Pero como regularmente en el mundo gay somos más libres en el tema de nuestro ejercicio de la sexualidad, hay otra forma de plantear el hacerte la prueba, ¿no? Ahí sí es como háztela cada 2 veces al año o bla, 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 bla. Entonces, sí. Ahora, regresando a tu pregunta sobre el estigma, que era como de por qué hay estigma, ¿no? Más que porque hay estigma, que expliquemos un poco qué es un estigma. Porque la gente a veces escucha tanto la palabra y la he escuchado tanto en contraescucha y me parece que a veces no termina por quedar claro de alguna forma qué es, ¿no? O sea, perdón. No, termina. Yo en términos muy básicos voy a retomar un poco la significación que le da Goffman en la identidad deteriorada. Y de ahí partimos. Y de ahí partimos, ¿no? Es una marca que tenemos hacia alguien, ya sea física o simbólica, ¿no? Ahorita no estamos hablando de una marca física, o sea, por ejemplo, una marca física sería el estigma de Cristo, ¿no? Que tiene los clavos en los pies, en las manos, eso es un estigma, ¿no? Y hay gente que asegura que se les han marcado las mismas marcas, ¿no? Por un orden divino. En el sentido físico es un estigma. Pero de lo que estamos acá hablando es de los estigmas simbólicos, de estas etiquetas, de estas marcas que le hacemos a la gente para categorizarlos fuera de nuestra normalidad. Entonces, no sé si iba por ahí también tu comentario. Sí, justo porque palabra de la facultad. Sí, horrible. Sí. Porque siento y he visto en los comentarios, tanto en mis redes personales como en las de Contraescucha, que también se repite una palabra tanto en redes sociales que la banda la empieza a repetir y la empieza a repetir y la empieza a repetir y no tiene ni idea de lo que significan y no saben ni cómo se emplean ni los impactos que pueden tener las palabras en las personas, pero pues se escucha padre y todos lo dicen y vamos a replicarlo, ¿no? Tanto para bien como para mal. Entonces, sí me parece importante, justamente. Sí me parece importante. El peso de las palabras. O sea, sí me parece importante explicar de dónde vienen, qué significan y cuál es el peso que tienen. Porque no es nada más hablar por hablar porque todo el mundo lo dice y se escucha bien padre. Entonces, las palabras tienen un significado y tienen un impacto. Sí, un poco retomando lo que acaban de decir y juntando, o sea, el estigma en el caso del VIH es principalmente ya hoy en día es más simbólico, siempre ha sido simbólico, pero hubo un momento en el que también era como físico, por pues a veces el deterioro que te ocasionaba la infección o los tratamientos que también ciertos tratamientos de antes te causaban cambios en tu cuerpo, pues la gente luego le decía sidoso, ¿no? O sea, de que sidoso, ¿no? Y tiene que ver con este estigma o sea, los estigmas están compuestos de prejuicios, ¿no? De prejuicios y de ¿cómo se me fue la otra palabra? Estereotipos, exacto. Prejuicios y estereotipos sobre identidades, sobre prácticas sexuales, sobre grupos sociales, grupos de personas, ¿no? Entonces, quizás para que los que nos escuchan, porque luego llegar a temas un poco más que podamos entender y que quizás a partir de ahí empaticemos, un estigma que pueden tener los gringos a los mexicanos, ¿no? Es que creen que por el simple hecho de ser mexicanos somos rateros, alcohólicos, narcotraficantes, ¿no? Ese es un estigma, o sea, uno podría decir, pinche Trump, güey, ¿por qué? O sea, y pinches gringos, ¿no? Eso es un estigma. O sea, yo siempre digo, güey, pues, ¿cómo te sientes, no? Que la gente allá piense que así somos. Y pueden decir, no, pues me siento mal, es que no soy. Bueno, pues eso es un estigma. O sea, ahora no vengas a cuestionar cuando alguien habla de que hay un estigma hacia la comunidad LGBT, o hacia las chicas trans, o hacia las mujeres, o hacia no sé qué, o hacia las personas indígenas. Pues es un estigma que la gente ha creado por temas históricos y por temas a veces, pues, ridículos. ¿Sabes? Y yo creo que ya tiene que ver con esto que hablábamos de otredad, o sea, las sociedades en algún punto, para sentirse en orden y para sentirse como estables, crean un conjunto de valores, ¿no? De qué es lo que tienes que tener para pertenecer a esa sociedad, ¿no?
No, tienes que ser así, tienes que portarte de esta manera, los hombres tienen que ser así, las mujeres tienen que ser de esta manera, tienen que vestir así, o tienes que actuar de esta manera, no sé qué. Y si rompes con eso, con ese tipo de valores, sales de la norma y muy posiblemente se considere que sales de la norma por lo que la gente ve que según tú eres, ¿no? Seguramente salen de la norma y vemos que es moreno, pues seguramente todos los morenos pueden ser así. Entonces ya empieza a crear ideas que nada que ver, ¿no? Y tiene que ver, pues, o sea, a veces las normas son tan estrictas que limitan mucho que la gente, cuando la gente dice, yo no aguanto aquí, quiero hacer lo que yo quiera o quiero hacer otra cosa, rompe, ¿no? Y a veces ese romper, la gente lo ve como negativo, la sociedad lo ve como negativo, pero no necesariamente es negativo. O sea, es negativo porque rompe el orden de la comunidad, pero para nada, para nada. Entonces, ahorita que pasó la marcha LGBT, por ejemplo, la gente criticando y diciendo, pues claro, porque vivimos en una sociedad que nos ha acostumbrado a un catolicismo y a una heterosexualidad. Pues ver a una bola de maricones y de chicas lesbianas y de personas trans desnudas, bailando, disfrutando, se rompe con tu norma, ¿no? Entonces, ahí es cuando surgen los estigmas. Y en el VIH lo que pasó, y lo que decíamos, lo que les decía al principio, está muy asociado al sexo de ciertos grupos sociales. Y a veces esos prejuicios son históricos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando surgió el VIH, no cuando surgió, cuando se hizo un boom, como la pandemia, que fue cuando empezó a brotar en Estados Unidos y en Europa, pero principalmente en Estados Unidos, ¿no? Empezaron a surgir un montón de prejuicios de ciertos grupos y ahí es donde se crean estigmas que hasta hoy en día siguen, ¿no? Y son estigmas, más bien que ni siquiera surgieron ahí, como que se reavivaron, ¿no? O sea, se reavivaron. Y entonces llegó, el virus terminó siendo el chivo expiatorio para poder decir, ven, o sea, sí, ellos, ya decíamos que ellos eran unos malos, ven, a ellos les está dando, ¿no? Y aparte es castigo. Entonces, cuando hablo de estas personas, estoy hablando de los 80s, me estoy viendo esa época, en Estados Unidos, particularmente, se culpó a 4 grupos, ¿no? A gays, a hombres, a personas negras, principalmente migrantes de Haití, a personas enfermedades con enfermos de hemofilia y a heroinómanos, ¿no? O sea, quienes se inyectaban heroína. De hecho, hay un tema ahí de juego de palabras que se hizo bien cabrón con el VIH en su momento allá de que eran las 4 Hs, ¿no? Homosexuales, haitianos, heroinómanos y hemofílicos, ¿no? Y entonces, o sea, cabrón, ¿no? O sea, crear... Entonces, para empezar, Estados Unidos era una sociedad ya racista y xenófoba, entonces, los migrantes. Y en una lucha completa con... Y sigue siendo, ¿no? Pero los migrantes, y si lo vemos ahorita en México, también a veces, no, los migrantes están trayendo no sé cuántas enfermedades, güey, nadie te está trayendo, o sea... Pero depende de qué migrantes, porque si son gringos están trayendo la tecnología. Claro. Y viva la gentrificación, sí, ¿no? Los gays, pues obviamente, estamos hablando de los 80s, que veníamos de este boom de liberación homosexual en los 70s y de sexo y drogas. ¿Ven? O sea, ellos se lo buscaron, o sea, encuentran justificación. Perversión, ¿no? Los hemofílicos quizás fueron los más, ay, pobrecitos, ¿no? Pero también relacionado a la hemofilia como, seguramente hay un tema ahí de incesto o no sé qué, ¿no? Y el otro era heroinómanos, claro, los drogadictos, ¿no? Sí, el drogadicto siempre. Aparte no es cualquier droga, la heroína, sí, lo peor de lo peor. O sea, ya son los drogadictos pobres. Sí, por ende necesitan ser recluidos, ¿no? Claro. O rechazados. Entonces justificas un montón de rechazo. Y eso, aparte de justificar el rechazo, justifica las violencias que viven porque se lo buscaron, ¿no? Sí, justifica el tratamiento psiquiátrico, ¿no? Sí, pero el estigma a veces lo que refleja es el miedo de la propia sociedad a esa diferencia. O sea, el estigma no habla de la realidad de esa persona que lo sufre, o sea, porque el ser gay no te lleva a tener VIH, más bien habla de que tú estás asociando dos cosas porque le tienes miedo a la homosexualidad, o sea, a lo que la homosexualidad puede romper en tu sistema de valores, a lo que un migrante rompe en tu sistema de valores, te da tanto miedo que entonces cuando ya ves que se enferma de algo que te asusta también, sí, y entonces lo asocias y lo culpas, lo violentas, ¿no? Y eso no ha cambiado. Con COVID lo vimos también. Pero si nos ponemos psicoanalíticos, también creo que es una manifestación de un deseo, de algo que veo en alguien más, que no puedo cumplir. O sea, oh my God. Pongámoslo ahí, ¿no? También el debate. Qué bueno que no, pero acabas de decir algo y voy a decir algo de sexo. Ahorita que hacer una película de que esa trilogía me encanta, de Maxine, de A24, la distribuidora, esta productora.
Va a ser la película que se llama Maxim, pero la primera que salió en 2022 se llama X. Básicamente, contexto de una morra que quiere ser famosa. Es una película de terror, un slasher, de sangre. Entonces, una morra que quiere ser famosa y empieza metiéndose a la industria del porno. Entonces, su novio es el productor y van con otros 2 chavos, no sé qué. Van a grabar. Hay una viejita loca que mata gente, de eso trata. Y hay un momento en el que, o sea, hay 6 personajes ahí. El novio, la protagonista, el novio es el productor. Otros 2 actores porno y el que graba y su novia que lo asiste, ¿no? Y la novia que lo asiste era como la típica, oh, ¿por qué estamos grabando esto? No sabía, no, pinche sexo, no sé qué. Y ya cuando ve cómo cogen y cómo todo esto, o sea, la morra de que, what the fuck. Y entonces hay un momento en una escena en la que hablan de, que ella les dice como, oigan, y no se sienten mal de compartirse entre ustedes, pero al mismo tiempo son pareja ustedes, pero a la hora, las chavas, las dos trabajadoras, las 2 actrices, dicen como, pues no, güey, o sea, es trabajo y hay que separar sexo de amor. Y hay una frase que me encantó cuando dice una de ellas, dice, nosotras disfrutamos, güey, nosotros disfrutamos, nunca vas a, o sea, la juventud se va a acabar. Y creo que es el mejor momento para poder seguir teniendo el placer, disfrutar, tener sexo. Y aparte estamos ganando por ello. Y la gente se excita al vernos, porque paga para vernos, pero al mismo tiempo les da miedo esa excitación. O sea, yo creo que se excitan por vernos, pero al mismo tiempo les da miedo tanto excitación que por eso es que tienen pensamientos como los que tú tienes. O sea, no tú, sino decía la chava, sí, ¿no? Claro. De que crees que estamos haciendo algo malo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es seguir disfrutando de nuestro placer, nuestra sexualidad, y aparte ganamos, bebé. O sea, ¿no? O sea, hay dinero de por medio. Entonces, lo que a la sociedad le está dando miedo es de que nosotras vivamos esa libertad y aparte cumplamos nuestros sueños, porque mucha gente no lo logra. Y ¿sabes? Y entonces, sí, yo creo que con las gays y con los migrantes pasa eso, ¿no? Porque a veces emigrar implica un esfuerzo gigante que la gente hace, ¿no? Por salir de muchas condiciones y buscar la libertad. Y claro, güey, ¿cómo van a llegar a este país y quitarnos eso, no? O sea... Sí, me van a quitar mi lugar en donde yo me siento seguro, donde yo crecí, ¿no? Pero, o sea, un migrante... Pero quizás un migrante racializado, de alguna forma no te va a venir a quitar nada, simplemente está ejerciendo su derecho a ocupar un espacio al que también tiene derecho por ser ciudadano del mundo, punto. Pero quizás, como retomando esta idea medio psicoanalista que decías, güey, quizás lo que te molesta es que... ¿Es su libertad? Es su libertad y alguien está esforzándose más que tú y lo está logrando. O se está arriesgando, güey. Le vaya a salir bien o le vaya a salir mal, se está arriesgando y tú no lo has hecho. O sea, se está arriesgando a salir de la jaula en la que está en su país, ¿no? Igual nosotros aquí estamos en una jaula. Claro, México, ¿no? También es una jaula, ¿no? Ajá, pero y quizás es lo que a ti te da tanta envidia que los odias. Y con los gays también, y con las chicas trans también, ¿no? O sea, de que odias a esta morra que acaba de decir, yo soy una morra, güey, y quiero hacer esto y hacer lo otro, güey. Odias ese, ¿no? Y entonces te molesta. Y entonces, sí, yo creo que también hay un tema ahí de ahí vienen las fobias y de ahí viene, yo creo que un estigma. Sí, por supuesto que ahora ha quedado como claramente la postura explicada, ¿no? Eso, el estigma. Con toda esta influencia que tienen los grupos LGBT y la comunidad seropositiva en los grupos LGBT y viceversa, ¿cómo es esta resignificación y la aceptación que tienen de este lazo social las comunidades seropositivas? Hablemos un poco de estas comunidades que se generan a partir de tener una condición médica, pero que van más allá de esa condición de diagnóstico. Primero que nada hay que decir que el VIH, yo creo que ha sido la epidemia contemporánea que más ha demostrado el poder que tiene la sociedad civil para poder cambiar las cosas en el sistema de salud y en los derechos humanos. O sea, llevábamos años sin que pasara algo a nivel mundial y nacional. O sea, el VIH, ¿cuándo has visto? O sea, sí ha habido marchas de personas con cáncer, pero una manifestación grande, fuerte, han sucedido con el VIH. Y se han creado organizaciones gigantes, politizadas, de comunidades, de personas que viven con VIH y aliadas también, o sea, gente aliada, pero sobre todo de las comunidades que estaban muriendo, sobre todo en los 80s y los 90s, saliendo a las calles, cerrando calles, golpeando farmacéuticas. En México cerraron calles también, se metieron al centro médico. O sea, el VIH es un fenómeno social, ¿no? Como epidemia que ha demostrado el poder que tiene la
los mismos pacientes para poder exigir una mejor calidad de vida. Nada más, no ha habido otra infección que lo ha hecho. Sí, el cáncer posiblemente, pero es más de dona dinero, no sé qué. No, o sea, el VIH es lo único que ha demostrado el poder político que tenemos los pacientes, ¿no? Y desde ahí podemos partir de que la comunidad ha sido importante para lograr lo que tenemos hoy en día en VIH, la comunidad, la lucha social, ¿no? Y eso yo creo que a veces se olvida, y en COVID a veces como que se olvidó, y es como de, güey, no, si puedo, o sea, si tenemos que salir a exigir, hay que salir, porque todos somos pacientes, ¿no? Todos podemos en algún momento enfermar, y esto tiene que ver más allá o sea, va más allá del VIH, sino tiene que ver con el sistema, romper las estructuras, cuestionarlas, ¿no? Y yo creo que ese es un ejemplo que nos ha dejado la epidemia. Yo siempre cuando hablo también de activismo, hablo de todo eso, porque es la historia que se ha dejado y por la cual yo sigo hoy vivo, ¿no? 10 años después de mi diagnóstico. Y hoy en día hay nuevos medicamentos gracias a esa lucha, no porque el gobierno dijo, sí, o las farmacéuticas que les encanta lucrar mucho, pues sí, o sea, quizás hubo una intención de algunas farmacéuticas seguir creando medicamentos que lucran, pero gracias a la lucha civil y de la gente, de la sociedad, de los grupos, de los colectivos, es que esos medicamentos se hicieron accesibles, baratos y además de mejor calidad, ¿no? Sí, sí, claro. Hace rato que empezabas a hablar del tema del acceso a la salud, ¿no? Que en México es muy deficiente. Empezaba a recordar esa parte, ¿no? De las luchas sociales, ¿no? Que si hoy una persona se puede tomar una pastilla cada 24 horas para mantener a raya al virus, pues no se debe tanto al avance científico. O sea, sí en una gran medida, ¿no? A la investigación médica, a la investigación biomédica, pero porque también ha habido grupos de presión social que han logrado que ahora la gente no se muera, ¿no? Como moría cuando recién fue el boom en el año 81 aquí en México, y de ahí que se siguió, y que ahora, pues bueno, pueden tener el acceso a los medicamentos, el acceso a un sistema medianamente estable para algunas personas, para otras no tanto, que dependen de otras condiciones que ya nos has hablado un poco, ¿no? Entonces, me parece que la lucha social es muy importante, ¿no? Y siempre hacer como... Este espacio siempre hace ese llamado, ¿no? A la lucha social, ¿no? La vida se gana en la calle. Y mucha gente murió en esa lucha, entonces, y yo creo que, a mi parecer, en mi lectura, muy desde el VIH, yo creo que eso benefició a muchas otras personas que no viven con VIH, porque se mejoró el sistema de salud, o al menos se dejaron ejemplos de cómo se puede mejorar el sistema de salud. Entonces ya la organización de cáncer podría decir, como lo hicieron las personas con VIH, también queremos en el tema del cáncer. Claro, porque ya hay un precedente, ¿no? De que salieron estos maricones y las morras trans enfermas y enfermos y enfermes, apoyados por otras poblaciones, entre ellas los grupos de lesbianas también, ¿no? Apoyando ahí a decir, y de las putas, de las trabajadoras sexuales diciendo, queremos esto, ¿no? Y queremos que el tratamiento está así, 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 así. Entonces todo eso se logró a nivel mundial, ¿no? Y eso también, no sé, a mí me encanta, o sea, porque sí tiene que ver con ese poder que ha habido de la sociedad civil. Cuando me diagnosticaron, perdón, y a los meses me fui de intercambio en la universidad, y una de las clases que tuve allá era antropología médica, y veíamos precisamente eso, ¿no? Y el VIH salía como un ejemplo le llamaban como sociability, ¿no? De cómo se creaba cierto tipo de sociabilidad entre la comunidad vulnerada para exigir derechos en temas de salud. Y eso es por un lado. Por el otro, yo creo que el tema de resignificación de la experiencia de vivir con VIH ha pasado, o la lucha social del VIH ha pasado por muchas etapas. Yo creo que en su momento lo más prioritario, no era lo único, pero el tema más principal fue la sobrevivencia en los 80s, ¿no? Y parte de los 90s en México. Esa era la lucha, sobrevivencia y tener una muerte digna. O sea, yo creo que esa parte de ya vamos a morir, está bien, pero necesitamos una muerte digna, porque incluso la muerte estaba siendo indigna. Porque claro, como son sidosos, con maricones sidosos, puta, es que, o sea, yo he hablado con activistas viejos en México y en Estados Unidos también pasan muchas cosas, en el mundo en general, pero cosas horribles de cómo moría la gente, abandonadas, con este estigma llevado incluso hasta el nivel de muerte. O sea, lo que pasó con COVID, imagínate, ¿no? Que mucha gente moría y así, pero en COVID parecía que era un sufrimiento, porque, murió y no lo puedo tocar, no me dejaron tocarlo, ¿no? No, acá la gente, o sea, mientras en COVID era como la familia llorando porque no podía tocar a sus muertos,
acá mucha gente murió sola porque su familia ya ni siquiera los veía, ¿no? Porque primero ya los habían abandonado por ser maricones y después era como de, están muriendo de SIDA, ¿no? Entonces, yo me he enterado historias por activismos viejos de gente que lucraba con la muerte, o sea, para poderlos llevar a un cementerio, a fosas comunes, nadie los quería llevar. Entonces, desde las morgues, entonces gente que decía, ok, pues yo soy la camioneta, pero te voy a cobrar tanto por llevártelos. Creyendo que se iba como toda esta idea que se puede contagiar así, creían eso. Entonces, horrible, ¿no? Y la gente muriendo. Por ahí hay un libro muy bonito que se llama, bueno, muy bonito y triste, se llama Salón de Belleza, de Mario Bellatín, que habla de, es una historia, creo que es chileno este vato, o argentino. Y prácticamente es una novela chiquita donde trata de la historia de una persona, creo que es una chica trans, que vive con VIH, que tiene un salón de belleza, y en una época en los 80s y los 90s, y donde más bien ella empezó a convertir a su salón de belleza en un lugar para irse a morir. Entonces llegaban todas las personas con VIH para morir ahí, porque en el hospital no los quieren recibir, o ya se han saturado los hospitales, y ahí entonces, un poco trata esa historia, su novela, ¿no? Y eso pasó en México también, o sea, pasaban cosas horribles. Y entonces, al principio era una lucha por la sobrevivencia y por una muerte digna. Y eso es yo creo que otro aprendizaje que nos ha dejado el VIH, a mi parecer. Luchar por una muerte digna. O sea, eso es importante. Y tiene que ver con el tema incluso hasta de la eutanasia. No tanto quizás, pero la reflexión puede en algún momento cruzarse, ¿no? Porque la eutanasia va también con una muerte digna, ¿no? O sea, decir como, güey, ya quiero morir. O sea, quiero morirme así, ¿no? Decidir cómo quieres morir. El VIH quizás en su momento, más que decir cómo quieres morir, es decir, ya voy a morir. Quiero morir bien, güey. Necesito que tu hospital me des esto, y que tu burocracia del gobierno, la burocracia del gobierno, del registro de defunciones, o sea, exigir esos derechos también, ¿no? Después yo creo que se convirtió en una lucha más por construir, mejorar los medicamentos y acceso a los medicamentos. Hacia eso se fue la resistencia y la resignificación. Estoy hablando de los 90s, los principios del 2000, y en México yo creo que pues, todavía sigue esa lucha. Y hoy en día, y esto yo quizás, yo creo que siempre ha existido esto que voy a decir, pero esto lo hago más a partir de una reflexión personal que yo tuve con un amigo activista también que lleva más años en esto. No tantos, pero lleva más, unos 15, 20 años, ¿no? Y yo creo que hoy en día algunos activistas y artivistas, o sea, artistas, nos hemos enfocado más. Digo, esto ya se hacía desde los 80s, 90s, pero ahorita creo que ha tenido mucho presencia, sobre todo por las redes sociales, en incluso resignificar el estigma, ¿no? Y un poco, yo soy una de las personas que sí aboga por eso. O sea, yo sí es como de, yo soy una palabra, soy una persona que usa mucho la palabra sidoso como forma de identidad política, ¿no? Y como forma de resignificación. Y mucha gente, o sea, yo sí cuando me presento digo, sí, pues, sí, soy un sidoso, ¿no? Tengo playeras que dicen sidoso y he nombrado muchas actividades que he hecho para construir comunidad entre personas con VIH como sidoso, o sea, siempre llevando la palabra sidoso, porque para mí tiene que ver con un tema de quitarle el peso a las palabras, ¿no? Y eso lo han hecho trabajadoras sexuales, pero la comunidad queer lo ha hecho mucho. O sea, la palabra queer es un ejemplo, la palabra gay es otro ejemplo, joto es otro ejemplo, maricón es otro ejemplo, ¿no? Que siguen teniendo su peso negativo, pero las decimos tanto ya que es como, güey, sí, o sea, pues si me dices joto, ¿qué? Mientras más lo acepto, menos me lastima, ¿no? O sea, sí, y la verdad es que yo, ahora sí, o sea, no, es algo que no, así no me lastima. Sí, sí, claro. Aunque me la diga un hetero, así que me la quiere decir insultándome, no me lastima, o sea, como que en ese caso yo diría como, pues no, ¿qué te pasa, güey? Pero no me lastima. Y con Sidoso va por ahí, y aparte me parece que Sidoso tiene un potencial político fuertísimo para tener una reflexión del VIH en temas de lo que rompe, en temas de salud, en temas de enfermedad, en temas de organización. O sea, la palabra sidoso me parece que es potente y por eso le apuesto a eso, ¿no? A resignificar esa palabra, a resignificar. Bueno, hay otros maricones con VIH que hablan como bichosos o los bichotas. Y entonces estamos dando las vueltas a todo esto y me encanta, a mí me encanta porque es hablar ahora de cómo nos posicionamos frente al estigma desde mi identidad
y no tanto desde el acéptame. Porque cierto que muchas personas con VIH y mucho activismo también se enfoca mucho en no somos personas que transmitimos, ya tenemos nuestro tratamiento, somos también buenas personas. Y yo, ay, güey, qué hueva. O sea, sí, pero como, ¿cuál es? O sea, ¿qué sentido nos da querer estar enfocándonos en que no somos malos, güey? En justificar una existencia, ¿no? Ajá, o sea, pues ya, o sea, la gente nos va a ver así, va a seguir existiendo el estigma. Pues a huevo, güey, o sea, darle la vuelta y este sistema necesita ser tambaleado, o sea, el sistema de valores me refiero, ¿no? Eh, y no hay otra forma de hacerlo más que ok, si te dicen bruja, pues eres bruja, güey, pues ya. Si te dicen puto, pues eres puto, ¿no? Entonces que más bien la sociedad tenga que aceptar eso y no que la sociedad te tenga que aceptar a ti, ¿no? Sí, o sea, no sé si me expliqué. Sí, claro. Sí, o sea... Más que tú te tengas que integrar a la sociedad como de la manera más en sus normas, que la sociedad cambie sus normas para acorde a lo que tú estás proponiendo. Sí, y ni siquiera todas, ¿no? O sea, una pequeña parte para que pueda, para que la sociedad sepa que estas personas existen y que pueden estar dentro del sistema social, ¿no? Me molesta mucho utilizar la palabra sistema social porque es muy lumaniano, pero no se me ocurre otra forma. Pero es lo que yo pienso, entonces, eso es por eso yo hablo mucho del orgullo sidoso. Sí, claro. O del poder sidoso, ¿no? Y a mucha gente le molesta, incluso a personas con VIH, pero bueno, tampoco, o sea, cada quien su lucha y te digo, tampoco o sea, yo pienso que lo que hago construye cierta narrativa o contranarrativa que puede tener cierto impacto en algún momento, ¿no? Ajá. ¿Hay algo que quieras comentar? ¿No? Más que ya para cerrar, agradecerte todo este rato que nos has hecho pasar. La verdad es que dejas muchas reflexiones, muchas reflexiones, y es la idea, ¿no? Siempre irte con más dudas que verdades, y espero que mucha gente se vaya con más dudas que verdades, porque eso no nos obliga, pero sí de alguna forma detona el que nosotros vayamos a investigar, que cuestionemos, que preguntemos. Esa es la base de Contraescucha, que es este espacio que hemos creado para todas, para todos, para todos, en el que hoy eres parte. Muchísimas gracias, en verdad, Axel, por estar con nosotros. Yo te iba a hacer esa última pregunta, pero en realidad te seguiste y entonces hablaste de significaciones y del poder sidoso, y me parece muy, muy chingón esa perspectiva que tienes. En verdad, pues en lo que podamos apoyar también esa parte de activismo, pues acá andamos cuando gustes. Entonces, digo, y por mi parte también, como ya a modo de cierre, no creo que sea una falta de información. Creo que la información ahí está, pero más bien es abrirse a escucharla y echarle tantitas ganas también a uno investigar por su propia cuenta, o sea, realmente meterse a algo más que Wikipedia y las 3 primeras páginas que te manda Google, porque el algoritmo de Google no siempre es lo más importante o lo real, sino lo que la mayoría de las personas buscan. Muchas veces lo que más buscan es precisamente el estigma y el morbo, ¿no? Uh-huh. Entonces la información ahí está, o sea, neta no nos cuesta nada tomarnos 10, 15 minutos, ver qué es lo que realmente está pasando, mirar más allá de lo que se dice por arribita, y pues unirse también a este tipo de luchas que son muy importantes, porque no solo beneficia, como tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? O sea, no solamente los benefició a las personas que viven con VIH, ¿no? Sino a muchas personas alrededor. Entonces, por eso es la importancia de unirse a las luchas, no solamente hasta que tú lo vives. Entonces, pues, es un llamado a todos, todas y todes a ser un poquito más empáticos, a informarnos más, y pues no estar comentando ahí desde la desinformación y desde el estigma nada más porque se escucha bien padre y está de moda. O sea, si realmente quieren pues hacer algún tipo de acción política, pues hacerlo en serio y hacerlo de manera informada y más allá de un comentario en Facebook, ¿no? Sí, claro. Sí, agradecerte por... No, gracias a ustedes por haberme invitado. Este tema siempre es súper interesante cuando se aborda desde estos enfoques más sociales o lingüísticos, porque siempre creo que el VIH como un fenómeno social nos permite entender otras cosas, o sea, más profundas, ¿no? O sea,
o sea, si hay gente que lo está escuchando, pues por ahí en mis redes sociales o algunas de organizaciones también. Yo tengo en mis redes tengo como un videito muy básico de que explica qué es VIH y qué es la diferencia. O sea, como para ya cosas muy básicas de información general, ahí lo pueden, o sea, entender. Pero creo que tiene estas otras reflexiones más como de otro nivel. Son muy importantes porque tienen que ver de cómo estas epidemias, estos fenómenos sociales han construido muchas cosas para bien y para mal. Cuando es para mal, tiene que ver más que todo por el estigma y las malas interpretaciones que hay de las cosas, ¿no? Y las metáforas mitológicas, Las metáforas. ¿no? De estos que nos han contado. Sí, totalmente, ¿no? Y para bien, pues tiene que ver con todo lo que ha surgido en temas de poder social, de organización, ¿no? Y yo, digamos, mis reflexiones de VIH siempre han cambiado mucho, o sea, han ido cambiando cómo entiendo la vida a partir del VIH, y eso ha sido muy bonito. O sea, yo le agradezco mucho al VIH porque me ha permitido entender otras formas de vida. Agradezco las amistades también que me ha dado, ¿no? Pero a mí, como sociólogo, creo que me ha permitido entender el mundo de otra manera, el virus, sobre todo viviéndolo, ¿no? Y eso está muy bonito. Entonces espero que las reflexiones sigan en un futuro sobre esto. Sí, nosotros esperamos que no sea la primera ni la última vez que No, que gracias. nos visites Cuando por quieran. acá. Tendremos otras charlas sociológicas muy, muy abundantes como esta. Y esperamos que les haya gustado este capítulo por ahí. Suscríbanse al canal, denle like, déjenos sus comentarios, nos estaremos respondiendo. Responderemos dudas reales, Sí. ya no responderemos ofensas ni mucho menos. Ya estamos, ofensas? sí, muchas, ya estamos grandecitos, como para saber que esto es un canal de información, no un canal como para chismear. Sí, o sea, entre ofensas, juicios. Ofensas, juicios, entonces la neta es que no vamos a responder ese tipo de cosas, pero sí vamos a responder las cosas que merezcan ser respondidas. Entonces, no es mamonería, simplemente es precaución, también es un asunto de respeto a nuestras invitadas y a nuestros invitados. Siempre los defendemos en esa parte, pero pues sí, con uñas y dientes, pero a veces Gracias. creemos que pues a quien le afecta es a ellos, ¿no? Nosotros estamos haciendo un programa que le puede servir a alguien, que para prevenir o para acompañarse en alguna situación de los temas que toquemos. Sí, el odio habla más de la persona que lo dice que de a la que se le ataca. Sí, claro, por supuesto. Y siempre va a ser así. Pero bueno, muchísimas gracias, Axel. Nos quedamos con todas estas reflexiones y todos estos datos. Espero que haya gustado. ¿Vale? Muchas gracias.